Bienvenido, bienvenida a Querido Yo, el podcast donde hablamos de salud mental sin filtros y sin juicios. Soy Anne Bourgois, psicóloga de Querido Yo, y este espacio es donde te vamos a decir la verdad, tal como es. Aquí no estamos para hacerte sentirte mejor con respuestas fáciles ni con clichés. Vamos realmente a hablar de cosas que son importantes, de momentos incómodos, de lo que duele, pero pues también de lo que nos ayuda a sanar. Porque realmente la salud mental no se trata de ser perfecto, sino de ser auténticos. Vamos a responder esas preguntas que todos tenemos sobre cómo manejar las dificultades de la vida, cómo construir relaciones más saludables y cómo mantenernos bien por dentro. Así que te dejo con el episodio de hoy. Hola, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Sofía Hinojos y soy psicóloga y tanatóloga de Querido Yo. Bienvenidos a este espacio donde el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos toca profundamente a todos y que tal vez ya hemos atravesado, el duelo. Cada pérdida, ya sea de una persona, una etapa, un proyecto, una relación, duele. Esto debido a que algo valioso se va. Pero el duelo no es únicamente dolor. También es una puerta hacia el crecimiento o hacia la transformación. En este episodio me gustaría que combinemos dos miradas importantes: el modelo de las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross y las tareas terapéuticas propuestas por Alba Pallás-Purginau en un libro que se llama Las tareas del duelo. Que aquí hago un agradecimiento al psicólogo Jesús por haberme prestado este libro. Pero bueno, si estás en este proceso o estás acompañando a alguien, estás en un buen lugar y me gustaría que aprendamos juntos sobre este tema. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso natural que vivimos tras una pérdida significativa. Incluso el duelo no viene clasificado en ningún libro como si fuera un trastorno o como si fuera un síndrome. Esto debido a que la mayoría de las personas, si no es que todos, vamos a tener que experimentar este proceso en algún punto de nuestra vida. Y aunque solemos relacionar el duelo con la pérdida de algún ser querido o relacionarlo con la muerte, pues realmente no es únicamente eso. Es cualquier cosa que implique una pérdida. Puede ser una pérdida de una ruptura, algún cambio de vida, una mudanza. Incluso existen diferentes tipos de duelos, ya sean naturales como durante el desarrollo, pasar de una etapa a otra, fortuitas o impredecibles, inesperadas. Aquí entraría como muertes, crímenes, salud, desastres naturales incluso. También puede haber duelos existenciales como la pérdida de confianza, traiciones, cargas, roles, y también relacionales o emocionales como por ejemplo noviazgos, comunicación, amigos, etc. Una vez sabiendo esto, podemos deducir entonces que esto no es únicamente emocional, sino también cognitivo, físico y conductual. Y cualquier cambio que esté involucrado con algún duelo o con alguna pérdida, pues va a afectar también estas áreas. Y hay veces que esto nos alcanza de manera inesperada. Y la verdad es que el duelo siempre nos va a alcanzar de manera o en situaciones muy inesperadas, sobre todo cuando es una persona o un ser querido que es el que estamos perdiendo. Pero también el cambiar de ciudad, terminar algún ciclo, una relación, aunque a lo mejor podamos prever ciertas situaciones, todo el proceso que viene después pues va a ser inesperado, incierto o incluso con muchísima incertidumbre. Y es importante que recordemos que el duelo no es un problema que hay que solucionar, sino que es un trayecto que hay que aprender a vivir, a atravesar y convivir con él. Me gustaría compartirte también un poco de teoría para que conozcas de dónde vienen como todos estos procesos, cuáles son los estudios que respaldan el proceso del duelo, ¿no? Entonces está el modelo de Kubler-Ross. Kubler-Ross fue una psiquiatra suizo-estadounidense. Ella es reconocida mundialmente porque su trabajo en el estudio de la muerte pues dejó muchísimo impacto, pero sobre todo también en los cuidados paliativos. Y ella es muy famosa porque pudo identificar las 5 etapas del duelo, que probablemente ya las hemos escuchado en algún momento, o si ya hemos atravesado este proceso tal vez nos podamos sentir identificados o identificadas. Sería la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y ella tiene libros que si tú gustas, al final te comparto también nombres para que tú puedas obtener recursos si quisieras aprender un poco más sobre estos temas. Y bueno, ella tuvo un gran impacto en la forma en la que se aborda la muerte y el proceso de morir, pero sobre todo cómo impacta ya sea en los pacientes
en las personas que están a cargo de los profesionales de salud, los cuidadores, pero sobre todo para las familias. ¿Qué sucede después con todas las personas que nos quedamos después de que perdemos a un ser querido? La negación. La negación puede prácticamente describirse con esto no puede estar pasando. Y esto llega como una función protectora de nuestro cerebro ante una crisis. Es una noticia impactante, una noticia que nos puede dejar en un estado de shock y pues no podemos comprender realmente qué es lo que está sucediendo. Por eso tendemos como a negar la situación y aquí podemos llegar a poder, experimentar incredulidad o como sintiéramos que estuviéramos atravesando un momento de que esto no se siente real. Me gustaría que en este proceso pudiéramos irnos guiando y tú pudieras hacer una reflexión de si has atravesado alguna pérdida que te haya sentido de esta forma y puedas ver en qué etapa a lo mejor tú te encuentras o si has acompañado a alguna persona, si puedes identificarlo también. La segunda etapa es la ira. El enojo puede ir hacia todo. Una vez que no logramos como comprender qué es lo que está pasando, además el enojo es una emoción que de trasfondo prácticamente nos dice esto no se me hace justo, esto no es justo para mí. Entonces puede ir hacia la vida, hacia Dios, hacia lo que tú creas o hacia uno mismo incluso. Por ejemplo, sentir rabia como frases de era muy joven, qué injusto, esto no debió haber sucedido de esta forma. Y realmente el sentir enojo no nos hace malas personas, solemos relacionar esta emoción como si fuera algo negativo. Es una forma de canalizar lo que no sabemos cómo sentir. Y sí, es totalmente válido decir, es que pues a lo mejor esto no era justo, no debía de haber sido de esta manera. Y se intenta llegar como a un punto en el que el resentimiento y el enojo a veces va dirigido hacia situaciones o personas. Entonces aquí es donde debemos como observar hacia dónde estamos dirigiendo muchas veces esta ira, que es un proceso totalmente válido porque es comprensible poder decir esto no me parece justo. Entonces esta reacción hay que identificarla y vamos a ver la siguiente fase, la cual es la negociación. Son pensamientos como es que si yo hubiera hecho esto o promesas internas de si yo hago esto tal vez voy a recuperar esto. Entonces a lo mejor buscamos una salida, un sentido o un trato mágico para poder aliviar el dolor o para poder encontrar respuestas en el proceso que estamos atravesando. Pero aquí es importante también identificar que hay soluciones que tal vez ya no puedan ser aplicadas o que queramos como revertir la situación o minimizar el dolor. A menudo estos intentos son con una fuerza superior, probablemente si tú crees en Dios o en cualquier aspecto de tu espiritualidad, solemos hacer como estas negociaciones. Incluso también pueden suceder dentro de la familia, como en la búsqueda de recuperar esto que hemos perdido. Y esto puede ir muy de la mano con la culpa. La culpa de no, yo pude haber hecho esto y tal vez no lo hice. Entonces la culpa también es un tema muy amplio que me gustaría también hablarlo a lo mejor en otra ocasión, pero prácticamente la culpa está muy acompañada de lo que son las expectativas. Tal vez yo esperaba atravesar ciertos momentos con esta persona o yo tal vez tenía una expectativa en el que iba a ser diferente, tal vez este proceso, o cuando es muy repentino, pues también, ¿no? O sea, yo pude haber previsto esto, tal vez pude haber hecho esto. Muchísimas cosas que pueden acompañar las expectativas de cualquiera que sea el proceso o la persona que hemos perdido. Entonces, esto acumulado, pues obviamente vamos a intentar como hacer una negociación para poder atravesar, al final de cuentas, todo esto es como nuestro cuerpo intentando sentir el dolor o no sabe qué hacer justamente con todo esto que está sintiendo. Entonces, con el fin de poder como minimizar el dolor, hay que recordar que nuestro cuerpo es sumamente inteligente y siempre va a intentar como apagar o no experimentar como estas emociones dolorosas. Al final de cuentas, se siente como si fuera una herida física tal cual. Entonces, pues va a intentar como negociar para poder minimizar este dolor. Entonces, no sé si alguna vez tú hayas experimentado o puedas identificar que negociaste, ya sea con algo más grande, contigo, con tu familia. Entonces, cuando no recibimos como respuesta tal vez a lo que buscábamos en esta negociación,
probablemente podamos atravesar la siguiente fase, que es la depresión. Aquí se experimenta una tristeza profunda, una desesperanza y prácticamente como una pérdida de interés en las actividades que ya podríamos haber realizado. Y es totalmente comprensible también si lo ligamos y podemos comprender a través también de la negociación. O sea, vimos que tal vez no hay una solución a lo que buscamos y viene un poco aquí ya a la realización de lo que está sucediendo. Darnos cuenta que pues ya podemos identificar lo que está sucediendo. Entonces no es lo mismo a una depresión clínica, hay que tener aquí como mucho ojo porque hay una causa, hay un motivo muy evidente y muy válido. Es una tristeza muy profunda y es un vacío muy grande. Entonces me gustaría que aquí pues pudiéramos a lo mejor tomarnos un momento de inhalar esta tristeza y exhalar un poco de compasión. Compasión por ti, porque a lo mejor durante este podcast o este audio que hemos estado escuchando, tú puedas haber identificado muchas cosas y me gustaría que todo este proceso lo hicieras desde un punto de presencia y no de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos volver a identificar que esto es algo totalmente válido, que no estamos juzgando en la manera en la que atravesamos lo que hicimos o lo que no hicimos con nuestro ser querido o con la pérdida que atravesamos, sino esto es lo que pasó, esto soy yo y este es el momento de también apapachar un poco y abrazar como todas las emociones que yo he estado experimentando hasta el día de hoy. Porque el hecho de enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo que hacen que la vida deje de tener sentido. Entonces, al menos durante un tiempo, esta depresión puede hacerse presente. No obstante, pues la fase de aceptación pues ya supone como la normalización de todos estos sentimientos, que es la siguiente fase. La aceptación, que ya después de las fases de negación, ira, negociación y la depresión, pues llega, a final de cuentas, la quinta fase. La aceptación de la pérdida, que prácticamente es llegar a un estado de calma asociado a la comprensión de la muerte y otras pérdidas prácticamente relacionadas en torno a todo esto, ¿no? Que son totalmente naturales en la vida humana. Entonces, la aceptación prácticamente se relaciona con que podemos comprender que es inevitable la pérdida. Por tanto, el proceso del duelo también es inevitable y debo atravesarlo. Entonces, muchas veces aquí me gusta como aclarar que no significa que debamos como olvidar o como tapar, ¿no?, lo que pasó, sino es integrar la pérdida a la vida. En este proceso de aceptación es prácticamente lo observo sin resignarme. No es como ya ni modo, es como ya pasó. No, al contrario, es como esto pasa, esto es real. No sé, alguien tras la muerte o tras la pérdida de cualquier cosa encuentra una nueva forma de honrar a su ser querido o a este aspecto que se ha perdido en nuestra vida. Entonces, aceptar es aprender o es vivir con el recuerdo sin que nos detenga a seguir experimentando la vida. Entonces, estas etapas no necesariamente siguen un orden, pueden superponerse o pueden recorrerse de varias formas, porque es importante recordar que el duelo jamás es lineal. Hay veces que podemos volver a experimentar como el primer día prácticamente. Entonces, una vez que nosotros ya podemos conocer como estas 5 fases, me gustaría que tú en tu práctica personal pudieras identificar si es que ya atravesaste todas, si estás en alguna, si te hace clic o si te hace como un poco confuso. Porque una vez que ya podamos identificar como estas fases, me gustaría justamente entrar al siguiente tema: mitos y realidades. Aquí hay muchísimas frases que en el afán de acompañar, en el afán de sostener, muchas veces hacen totalmente lo contrario. Tal vez hemos escuchado, el tiempo lo cura todo. Ok, probablemente solo si lo caminamos con sentido y con una acción compasiva de presencia, probablemente sí, el tiempo pueda ser nuestro aliado, pero realmente el tiempo no cura tal cual todo. Y solamente las personas que tal vez han atravesado este proceso pueden identificar que pueden pasar años, meses y aún así el dolor no se ha curado, porque no es la búsqueda de este proceso. Como decíamos ahorita, no se trata como de dejar
o de tener, sino como de atravesar e integrar, ¿no? Entonces, el dolor puede ser la semilla de una nueva forma de estar en el mundo, pero únicamente si lo atravesamos, tal vez en el tiempo podamos comprenderlo. Otra frase que tal vez escuchemos es: debes estar fuerte, debes ser fuerte. La fuerza también es permitirte llorar, atravesar, y la vulnerabilidad es el acto más grande de valentía y de fortaleza que yo he podido como experimentar hasta en primera persona o he podido identificar. Realmente permitirnos sentir requiere mucho valor, requiere mucha fuerza, y nada más debemos estar fuertes, pues no es como el propósito tampoco, ¿no? O sea, también queremos a veces quebrarnos, llorar, experimentar, sentir. Entonces, también otra frase que tal vez hemos escuchado es: hay un tiempo exacto para el duelo. Como si hubiera una fecha de caducidad, como si hubiera una deadline. Pues realmente no, cada persona tiene su ritmo, y también eso es muy importante de comprender. Tal vez en una familia, en un grupo, podamos identificar que hay personas que lo atraviesan de manera totalmente diferente, y a veces eso no nos causa sentido. Es porque yo todavía estoy atravesando este dolor tan intenso y tal vez otra persona allegada ya no. Entonces aquí es muy importante respetar y comprender que los procesos son totalmente individuales, aunque la experiencia sea compartida. Entonces hay que recalcar que no hay un duelo correcto o equivalente a la pérdida, sino evitar esas comparaciones, porque al final de cuentas todos hemos atravesado o hemos tenido una conexión o un significado diferente, incluso expectativas diferentes, futuros o anhelos diferentes. Entonces jamás va a ser equiparable, y esto pues da totalmente siempre hablar como en primera persona o evitar como comparaciones de a lo mejor yo lo atravesé de esta forma, etcétera. Todo puede ser como en un buen sentido, hay que también tener como esa apertura, pero también hay que ser cuidadosos si estamos acompañando a otra persona, o también si nosotros en nuestra búsqueda como de sostener a un familiar, pues no caer como en estas frases. Sé que este tema es muy amplio, es muy grande y que acompaña diferentes aspectos en la vida. Como te mencionaba, el duelo no únicamente está en pérdidas físicas, en pérdidas de vida, sino también en pérdidas de todo tipo. Entonces, a mí me gustaría mucho que tú te pudieras llevar al menos algunas herramientas, algunas prácticas para que tú puedas transitar el duelo como puntualmente, y en otra ocasión o en otra oportunidad compartirte más a profundidad. Primero que nada, que recuerdes que puedes sentir sin juzgar, desde un punto de presencia y no de juicio. Todas las emociones están ahí para decirnos algo, y todas son válidas y todas van a acompañarnos por algún propósito en este proceso. Al mismo tiempo que las redes de apoyo son sumamente importantes: compartir, hablar, recibir escucha, sostenernos, acompañarnos. Puede ser también un área en el que nos apoye mucho y nos ayude mucho a atravesar este proceso. Por otro lado, los rituales son sumamente importantes. Los rituales durante el duelo son prácticas que a mí me causan tanta intriga porque vienen desde tiempos antiguos, ¿no? O sea, los rituales han estado presentes en toda nuestra vida. Como los cumpleaños son rituales, los funerales son rituales, pero también como pequeñas prácticas. Un ejemplo simple podría ser de: si me voy a mudar, tal vez hacer un último recorrido en la casa. Eso no tiene como un fin práctico o un fin lógico, si así lo viéramos, pero tiene un fin emocional, y eso es un ritual. Entonces, aquí podemos hacer como pequeñas ceremonias, homenajes simbólicos, algo que para ti sea de peso emocional, y que ahí tú puedas como sostener también como tus creencias, tus propósitos, tus expectativas, ¿no? Entonces, pues sí. También aquí cuidar el cuerpo y la mente pues va a ser sumamente primordial, sobre todo al inicio de un duelo. Pues podemos soler caer en descuidar lo que es el descanso, nuestra alimentación, nuestra higiene incluso. Entonces prestar atención un poco en qué tanto tiempo a lo mejor
ya esto no es normal, ¿no? ¿En qué punto me encuentro en el que estoy descuidando incluso mi salud? Y eso también puede ser perjudicial para mí. Y si tú te encuentras en algún punto en el que tal vez ya no sabes qué más hacer, de qué forma volver a volver a experimentar conexión contigo mismo, no sabes qué está sucediendo, pues aquí siempre buscar ayuda profesional si es que el duelo te impide seguir viviendo de una forma que tú sabes que puedes vivir. Entonces, pues es totalmente válido y es totalmente normal, y te invito a que si en algún punto tú lo requieres, pues te acerques a alguna persona que te pueda orientar y acompañar en este proceso. Me gustaría mucho que el día de hoy te pudieras reconocer que el que estés aquí escuchando este episodio, ya sea para aprender, comprender o acompañar, es totalmente gratificante para ti, que lo veas como un área de crecimiento y que prácticamente comprender este proceso de pérdidas, de muerte, de duelos, es totalmente humano, y que siempre esto va a ser algo que nos conecte a todos los seres humanos y a todos los seres vivos incluso, porque la muerte es algo imprescindible, la muerte es algo que al final de cuentas nos espera y es lo único certero que tenemos tal vez. Y a mí me encanta una frase que dice que la muerte nos enseña más sobre la propia vida que de la misma muerte. Entonces, una vez que comprendemos esto, podemos lograr aterrizar y fusionar tal vez la vida y la muerte en nuestra vida diaria. Entonces, si tú estás atravesando un duelo, recuerda también que lo que sientes es totalmente válido. Todas las emociones están ahí para decirnos algo. El dolor es la prueba de que hubo un vínculo, al final de cuentas, y que no es un túnel sin salida, sino que es un puente hacia una nueva vida, hacia lo que vendrá. Tómalo a paso, con compasión, y gracias por haberme acompañado el día de hoy, por haberme escuchado. Te envío un abrazo muy fuerte y espero puedas cuidar tu corazón con toda esta información que está presente el día de hoy en tu mente. Y recuerda que hay vida y hay significado en el duelo, a través del duelo y al otro lado del duelo. Te voy a dejar una práctica que, si tú gustas escuchar, es como una pequeña metáfora, meditación. Puedes seguir escuchando el podcast para atravesarla, para conocerla, o me despido en este punto si tú gustas ponerle pausa. Muchas gracias por haber estado aquí. Si decidiste quedarte, muchas gracias. Te voy a compartir una pequeña metáfora que a mí me hace mucho sentido y que tal vez probablemente a ti también. Esta metáfora, también un gran agradecimiento al psicólogo Jesús Alaiz. Él me la compartió y yo pues decidí extenderla, hacerla un poco más grande, y tú puedes también aterrizarla a como tú prefieras. La metáfora del río. Para explicar este proceso, a mí me gusta la metáfora de que un río que baja desde las montañas hasta el mar, pues tiene muchas etapas, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Tiene relieves, tiene sus peculiaridades. Un río, para empezar, necesita una gran tormenta o un suceso que empiece a formarlo. En este caso sería la pérdida. Cuando se empieza a formar este río, que es muy especial, que nos ayude a entender la vivencia del duelo, lo primero que vemos es que el agua que sale desde las montañas pues necesita bastante tiempo para llegar al mar. Es decir, el duelo necesita tiempo. Recuperarnos de una pérdida no es algo mágico y necesitamos tiempo, necesitamos comprensión, necesitamos aceptación para realmente sentir y llorar la pérdida. Podemos identificar que con esta lluvia, con esa tormenta que tuvimos que vivir, vemos que el duelo tiene una serie de etapas, pero que igual que un río, pues no va en línea recta. El duelo tampoco. Entonces las fases se van superponiendo, puede que retroceda, puede que el río de repente tenga una gran curva, o en ocasiones, en definitiva, puede ir avanzando con el tiempo. También vamos a ir entendiendo que el agua de este río no está compuesta por emociones negativas, ya sea tristeza, enfado, culpa o angustia, que son estas emociones pues fundamentales en el duelo porque nos sirven para poder recuperarnos, para darle sentido, y que finalmente estas emociones también van a desembocar en el mar.
en lo que sería en un mar de la aceptación. De alguna manera, y siguiendo esta metáfora, el agua del río van a ser las lágrimas que derramamos cuando lloramos, por esto que hemos perdido. Porque llorar nos sirve de algo. En el ser humano, las lágrimas tienen componentes tan impresionantes que realmente liberan estas emociones que se encapsulan dentro de nosotros. Nos sirven para recuperarnos, para aceptar nuestra realidad. Entonces, la misión de tanto dolor y de tantas emociones que podemos describir como negativas, pues primero que nada identificar y conocer que la palabra emoción viene de emoción, que significa movimiento. Entonces podemos identificando que el agua que está en movimiento en nuestro río son todas estas emociones que van acompañadas de mucho dolor. Tal vez es un río muy rocoso, es un río que tiene muchos movimientos. Entonces es llevarnos hasta el mar de la aceptación a través de un viaje que no va a ser nada fácil. Es un viaje que puede llegar a ser muy muy duro, que puede tener muchas cosas dolorosas, puede ser largo, cansado, lleno de violentas corrientes, ¿no? De curvas imposibles, de zonas demasiado caudalosas e incluso que hay veces que podemos sentir que nos vamos a ahogar en este río, que es asfixiante. Y por si fuera poco, en nuestro río en particular también hay muchas cosas que caen, piedras, árboles, ramas. Aquí podemos identificar que incluso es nuestra identidad, nuestras expectativas que están cayendo. Todo esto puede llegar a obstaculizar el paso de las emociones del duelo. Son todos esos miedos, esas ideas irracionales, todas esas actitudes que tal vez son erróneas o dependencias emocionales que pueden bloquear cualquier etapa, provocando incluso que nuestro río se estanque. Y cuando algo se estanca, probablemente se echa a perder. Esto nos puede llevar a algo que se llama duelo patológico. Pero tenemos que tener muy en claro que siempre que se llega al mar de la aceptación, ahí podemos recuperarnos definitivamente. Como un viaje a lo desconocido, si creemos y confiamos en que se puede seguir adelante, si pedimos ayuda cuando lo necesitamos, nuestras posibilidades de avanzar se van a multiplicar sin duda alguna. A lo largo de este recorrido, podemos llegar a pensar que el dolor es insoportable, que es interminable incluso, y no vamos a poder con él. Sí, la tristeza es algo horrible y la verdad es que no deberíamos tener ese dolor, pero como se dice, el duelo duele. El dolor y las emociones negativas que conlleva el duelo son aliadas, son muy sanas de nuestra vida porque gracias a ellas llegaremos a recuperarnos, a aceptar una pérdida e incluso a crecer como personas. Otra cosa es el sufrimiento o la depresión, dos ejemplos de cuando el duelo se atasca o se vuelve patológico. Muchas veces, cuando caemos en este ciclo, en este cauce de nuestro río, comienza a encharcarse y las emociones negativas nos desbordan. Entonces aparece este sufrimiento. El dolor, sin duda alguna, es inevitable, pero el sufrimiento en muchas ocasiones sí podemos evitarlo. Es una consecuencia que paradójicamente nace de la decisión de no querer seguir avanzando, porque este río de dolor nos puede decir que queremos volver a la tormenta, queremos volver a antes de la tormenta, pero pues este suceso ya pasó. Como dice Bucay, sufrir es cronificar el dolor, es transformar un momento en un estado prolongado, es apegarse al recuerdo de lo que lloro, para no dejar de llorarlo, para no olvidarlo, para no soltarlo. Entonces podemos identificar que todas estas emociones y todo este proceso que atravesamos en el duelo es todo este río. Tal vez tú puedes identificarlo de la manera en que tú gustes, tal vez es un río que viene desde una gran montaña, en una cascada de caída libre y así fue como se sintió el primer proceso. O tú puedes identificar que a lo mejor al inicio era un río que iba con calma y de la nada hubo un caudal que hizo que esto se volviera más tormentoso. Como sea que tú estés atravesando tu río, recuerda que todo río necesita una desembocadura y tal vez en el mar podamos encontrar el proceso para la aceptación. Puedes tú ir poniendo en tu mente con imágenes
todo este proceso que has ido atravesando, cómo se ve tu río, cuántas piedras, cuánta agua estancada, cuántas vueltas, cuántas curvas ha habido en este proceso de tu duelo. Una vez que se llega al mar y podemos practicar la aceptación, incluso estando en el mar, podemos identificar que puede llegar a ser caótico. Hay veces que incluso en el proceso de la aceptación, una vez que ya llegamos a un mar que es amplio en posibilidades, es amplio en tamaño, podemos incluso ver que hay tormentas también dentro del mar, pero también podemos elegir observarlas desde la orilla del mar donde estamos a salvo. Entonces, una vez que podemos identificar lo largo y pesado que es este proceso, podemos también ver que requiere mucha compasión, mucha paciencia, pero sobre todo mucho amor en reconocer que todo esto que hemos atravesado es totalmente valioso y es nuestro. Entonces, una vez que podamos identificar esta metáfora, podemos ver que todo este proceso en el río ha hecho que tengamos más heridas, ha sido doloroso, ha sido caótico. En nuestro momento de poder identificar qué heridas, qué cambios ha habido después de atravesar este río y cuidar estas heridas para evitar que en un futuro estas heridas se infecten. Únicamente cuando yo puedo compartir estas heridas y que permito que alguien las vea, que alguien las revise o incluso que yo mismo le pueda dar los cuidados necesarios, únicamente es la forma en la que la herida va a sanar y la cicatriz va a perdurar ahí por siempre, al igual que nuestra pérdida, pero sin duda alguna podemos aprender a vivir con ello, continuar nuestra vida y sobre todo recordar que la muerte nos enseña más sobre la propia vida que de la misma muerte. Y con eso llegamos al final de este episodio. Si hay algo de lo que hablamos hoy que te movió, que te hizo pensar, que te dejó como incómodo, incómoda, quiero recordarte que está bien buscar ayuda. No tienes que hacerlo todo solo y siempre va a haber un espacio donde puedes encontrar apoyo. También, si te resonó lo que dijimos, si te identificaste, no olvides seguirnos para estar al tanto de los próximos episodios. Nos puedes seguir en Insta, en Facebook, querido yo, o desde cualquier plataforma de escucha de donde nos sintonizas. Gracias por estar hoy con nosotros. Cuídate mucho y si necesitas hablar, no dudes en dar ese primer paso. Nos escuchamos pronto.